Bendiciones, pueblo de Dios. Señores, algo grave está por suceder. Escuche con mucha atención, pueblo de Dios. Escuche esto con mucha atención. Donald Trump está a punto de apretar el botón rojo. Va a disparar un misil nuclear. Escuche esto. Si Donald Trump hace esto, mis amados, va a desatar el caos total. Presta atención a este video, que Cristo viene y está a la puerta. Bendiciones. Shalom, Obraja, si estás atento a las profecías que el Señor a mí me da, entonces fuiste testigo de esta profecía, hasta que va a apretar ese botón rojo. Él se quedaba pensativo frente al botón rojo, pero de un lado veía gente diciéndole hazlo, pero de otro lado veía gente diciendo no lo haga, y somos parte de ese pueblo que le está diciendo no lo haga. Somos el pueblo de Dios. Vamos a orar para que esto no pase, hermano, para que esto no suceda, porque Donald Trump puede hacer cualquier cosa, hermano. No, que eso es presión política, eso no es ninguna presión política. Donald Trump dijo te voy a bombear, Donald Trump te bombardea. Activar un ataque nuclear es un delito. Debemos sustituirlo con urgencia. Tras descubrirse que Trump intentó lanzar un ataque nuclear, se han desencadenado 4 acontecimientos críticos. El último de ellos es, sin duda, el peor de todos. Primero, reportan que el general Dan Kane tomó la decisión sin precedentes de bloquear físicamente tu acceso a los códigos nucleares. El alto mando intervino para impedir un ataque inminente contra Irán, asegurando que no estás apto para decidir sobre el arsenal atómico. Segundo, el exanalista Larry Johnson confirmó que diste la orden directa de lanzar armas nucleares. La catástrofe se evitó únicamente por la resistencia heroica del general Kane, quien se negó a ejecutar una instrucción que habría iniciado la Tercera Guerra Mundial. Tercero, tras filtrarse tu intento de ataque, decenas de veteranos de guerra ocuparon el edificio Cannon en el Congreso. Los excombatientes exigen el fin inmediato del conflicto y aseguran que no permitirán que el país sea arrastrado a un apocalipsis nuclear. Cuarto, congresistas de ambos bandos se han unido para invocar la enmienda 25. Los legisladores denuncian que tu estado mental es un peligro para el planeta y exigen tu destitución antes de que intentes presionar el botón rojo otra vez. Exactamente, tal y como viste en pantalla, el Señor me mostró que Donald Trump estaba a punto de tomar una terrible decisión y que debíamos orar para que Dios permita que Donald Trump no lo haga. Y aparentemente el Señor escuchó nuestras oraciones y utilizó al secretario, o al mejor dicho, al presidente del Estado Mayor, un militar llamado Dan Cass. Esto se filtró por un ex agente de la CIA y analista político que dijo que allegados a él estuvieron el pasado sábado en la Casa Blanca en una reunión donde estaban altos mandos en la mesa, en los cuales también estaba Donald Trump. Y aquí se formulaba la pregunta de Donald Trump y le dijo al alto mando Dan Cass: pásame los códigos nucleares. Y este último le respondió no. Al parecer Donald Trump tenía en mente, señores, atacar y cumplir con la promesa que hizo de borrar a toda una civilización, lanzando un ataque nuclear para, obviamente, destruir y borrar del mapa a la nación de Irán. Pero Dios escuchó mi clamor y el clamor de los que oraron y permitió que este hombre estuviese en esa reunión, porque él ni siquiera iba a ir, pero decidió ir. Y aquí, hermano, este hombre le salió al frente a Donald Trump y le dijo que no le iba a dar ningún código nuclear, porque no iba a permitir que esa decisión arrastrase a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Señores, se lo dije, ese video está ahí, hermano, es bien viejo, de la profecía que di, donde dije que vi a Donald Trump frente a un botón rojo y que a Donald Trump le decían que apretara el botón y Donald Trump se quedaba pensativo y una gente le decía hazlo, 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 pero que el pueblo de Dios tenía que decirle no lo haga, no lo haga. De hecho, en ese video que subí hace varias semanas atrás, le hice un llamado a Donald Trump y le dije: Donald Trump, no lo hagas porque vas a ensuciar. Y mira, hermano, gloria a Dios por este hombre llamado Dan Cass. Es el jefe y presidente de los Estados Unidos conjuntos. Y este hombre, hermano, tiene un cargo militar muy alto y es el encargado de suministrar los códigos nucleares para que se lancen los ataques nucleares. Y este hombre tomó una buena decisión al parar a Donald Trump y no darle ningún código, aunque sea el presidente. Eso está muy bien, hermano. ¿Por qué? Porque esto puede provocar literalmente una desgracia, hermano, a nivel mundial. Además, le dije a usted que la gente de Irán, hermano, son almas y hay que orar por ellos también, que al Señor le va a doler si se pierden. Imagínese, hermano, un ataque donde fallezcan
cientos de millones de personas, porque Irán tiene 100 millones y tanto de habitantes. Imagínense, hermano. Entonces, oramos a Dios, hermano, para que Dios tenga misericordia de la nación de Irán. ¿Por qué? Porque aquí el único que puede quitar la vida o darla es nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Nadie puede tomar esa decisión. Reconozco que aunque a Donald Trump lo puso Dios, se excede a veces, señores, y es normal. Dios lo puso aquí, repito, como dije en el otro video, porque Dios sabía que la única persona que iba a tener las agallas para cumplir las profecías apocalípticas iba a ser este hombre. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra, ni siquiera la mezcles. ¿Por qué? Porque, señores, estamos viendo cómo se están cumpliendo las profecías apocalípticas delante de nuestros ojos, y todavía hay gente que duda, todavía hay gente que no cree. Y me preguntan, pero tú profetizaste, pero tú dijiste, pero tú hablaste. Sí, Dios me utilizó para profetizar el triunfo de Donald Trump. Y te dije lo que iba a pasar hasta esto, ¿sabes? Esa profecía se cumplió. Pero también puse al pueblo a que orara, para que, hermano, para que esto no pase. Porque yo sé que, yo se lo dije, hermano, en el video se lo dije, le dije, señores, lo que menos le pasa a Donald Trump por la cabeza es de que tiene miedo. Ese hombre no tiene miedo. Ese hombre se le importan 3 cacahuates, apretar el botón rojo y no solamente destruir, hermano, no solamente destruir a Irán, no, a Pakistán, a todo el que venga, hermano. ¿Sabes? Por eso Dios lo puso ahí a él, porque él tiene la gallardía que tenía Ciro, el rey de Ciro. El tipo es una especie de Jehú. Entonces, es una especie de Ciro. Entonces, tú no puedes estar tentando a una gente así que tú sabes que no suda la mano para mandar a linchar. Entonces, hay que orar, hermano, por este presidente Donald Trump. Hay que orar por el gobierno de los Estados Unidos. Hay que orar, hermano, por Irán. Hay que orar, hermano, por la gente, porque la gente no sabe ni en qué tiempo estamos. Y mucha gente me dice, ¿cómo tú sabes esas cosas? Eso no es la noticia, porque obviamente tú dices las cosas antes que sucedan, y son cosas que las noticias no tienen cómo llegar hasta ahí. Igualmente, me dicen, ¿será que tú tienes una persona que te informa de la CIA? Yo le digo, pero mi hijo, ¿qué persona me va a informar a mí si eso no lo sabe ni el presidente? Y lo va a saber la CIA. Si eso no lo sabe ni el Mossad, lo va a saber la CIA, mi hijo. ¿Qué te pasa a ti? Es que Dios dice la Biblia que no era nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Yo te puedo detallar y te puedo decir cómo pasarán las cosas de manera detallada, señores. Porque es que Dios habla, Dios revela. Que haya muchos que no quieran creer, problema de ellos. Déjenlo con su perdición, señores. Usted no puede querer ser más bueno que Dios. El Señor le preguntó a Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién soy yo para dudar? ¿Quién soy yo para no creer? ¿Quién soy yo para no saber que el tiempo de Dios es perfecto y que la manifestación divina del Padre, del Señor, hermano, está hablando y alertando a muchas personas para que se vuelvan a Él? Pero, señores, no quieren entender, no quieren creer. ¿Qué puedo hacer yo? Nada más y nada menos que quedarme tranquilo. Ya yo cumplí con mi parte de alertar. Ya yo cumplí con mi parte de decirle a la persona que oren, que busquen a Dios. Hice que le mandaran el mensaje a Donald Trump, a Marco Rubio, de parte de Dios, lo que el Señor me dio, para que el mensaje llegara. Lamentablemente hay gente que no presta atención. Lamentablemente hay gente que no, hermano, que no busca a Dios, que no busca al Señor, que no, hermano, que no obedece. Esa es la palabra, que no obedece. Entonces, yo oro a Dios por Donald Trump, oro a Dios, hermano, por las personas, para que Dios tenga misericordia de ellas. Y cada vez, hermano, que hago este tipo de videos, lo hago con un dolor. ¿Por qué? Porque sé perfectamente en qué va a parar todo esto. Ya se me fue revelado. Una cosa es que yo no te lo quiera decir, porque hay cosas que Dios no me da el permiso de decirlas, a menos que Él me lo diga, que lo diga. Sí me lo dice para mí, pero hay cosas que me dice no para decirlas. Y hay códigos espirituales que yo no violo, porque me gusta respetar a Dios y los parámetros del Señor que Él me pone en la profecía. No profetizo para buscar view, no profetizo de que para que caerle bien a la gente, para que me respeten, no. Digan lo que digan, hermano, bueno o malo. Yo seguiré hablando, yo seguiré fluyendo en lo que Dios me dio. Porque bendigo a esa gente que ora por mí, bendigo a esa gente que me cubre con sus oraciones. Bendigo también a los que me maldicen y a aquellos que me persiguen. Que Dios tenga misericordia de ellos.
Pero es como dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Lamentablemente la mayoría del mundo está mal. No están dejando que el brazo de Dios se le manifieste, ni están creyendo mucho menos al anuncio de Dios a través de su palabra y a través de su profeta. Entonces, ¿qué hará el Señor? Entregarlo a la perdición, como el Señor le habló a Isaías, que entregaba a ese pueblo a la perdición y que permitía que se dispersaran. ¿Usted está aquí todavía? Entonces, hay personas que no es el diablo, es el mismo Dios quien está provocando este tipo de situaciones. Como por ejemplo en Irán. Esto es algo, hermano, hasta bíblico. Tiene que pasar, tiene que ocurrir. ¿Recuerdan cuando profeticé la muerte del ayatolá en Irán? ¿Sabe por qué lo hice, hermano? Porque Dios me dijo, habla que este hombre morirá. Habla que este hombre perderá la vida. Habla que este hombre será destruido por perseguir a mi pueblo dentro de Irán, porque dentro de Irán hay cristianos, en todos los países del mundo hay cristianos, que estén escondidos para que no lo cuelguen, esos son otros 500, porque hay gente que no saben, hermano, ni dónde están parados, y creen que todo el mundo está igual que ellos por ahí criticando, hablando disparate, murmurando de los hombres y las mujeres de Dios. No, hay gente, hermano, que ahora mismo están llevando el evangelio, misioneros, hombres, mujeres de Dios, pagando un precio, yendo a lugares que les puede costar la vida. Yo me he metido a lugares, hermano, que no quiera usted saber que no se mete todo el mundo. Yo me he metido a lugares a predicar que no se mete todo el mundo. Lugares que están rodeados, hermano, de crimen organizado. Lugares que están rodeados de pandillas. Lugares que hay terroristas. Lugares, hermano, que... Porque hemos estado en el Medio Oriente. Hemos estado, hermano, en casi todos los países de Latinoamérica. Me faltan como 4 países para viajar a Latinoamérica entera. Y me he metido a lugares donde hay gente que nunca en su vida se va a meter ahí. ¿Por qué, hermano? Porque ellos están tranquilos predicando desde aire acondicionado, desde iglesias con miles de gente. Eso no está mal, señores. Lo mal es que hay gente que no se va a esforzar ni siquiera 1 centímetro para que a gente que no le ha llegado el evangelio le llegue el evangelio. Y ese tipo de gente que están ahí en su casa en 4 paredes, Dios le va a pedir cuenta. Por eso usted predíquele a alguien, pregone que Cristo viene, pregone que la venida de Cristo está cerca, que solamente en Jesús hay salvación, que solamente Dios tiene la última palabra y puede hacer cosas grandes, cambiando la vida de muchas personas. Entonces, hermano, estamos en los últimos días, Cristo viene, el fin está a la puerta, es el momento de creerle a Dios, es el momento de entender que estamos en los últimos días y que el Señor está llamando a un arrepentimiento, que el Señor está llamando a un arrepentimiento, que el Señor está llamando a volverse a Él, a buscar a Jehová ahora más que nunca, señores, porque estamos en los últimos tiempos. Pues yo como hombre de Dios alerto lo que Dios me dice, para que muchas personas que sé que me van a escuchar en Irán, porque yo sé que a mí hay gente de Irán que me ven, y por eso, hermano, muchos se han salvado, porque han escuchado la palabra de Jehová. Y esta desgracia, hermano, que Donald Trump no mandó, que lo hizo, mandó, claro que sí, mandó, hermano. Estaba a punto de apretar el botón rojo. Dios utilizó a este hombre, hermano, a Dan Katz, que fue el instrumento de Dios, que Dios le puso en el corazón que tuviera ahí esa noche, para decirle que no a Donald Trump. Señores, por eso fue que usted vio que se hizo una reunión para tratar de quitarle poder a Donald Trump, porque eso era muy peligroso lo que él iba a hacer. Se lo dije en un video, no me escuchó. Ojalá que le quiten, hermano, el poder que le quieren quitar. ¿Por qué? Para que aprenda a escuchar a los profetas, para que aprenda a escuchar la voz de Dios. A veces las emociones nos ciegan y no escuchamos la voz de Dios. Entendamos que por encima de Dios no hay nadie y que tenemos, hermano, que hacer las cosas en el tiempo de Dios. Sé que mis videos le llegan, pero sé que el hombre no hace caso. A otras cosas sí le hace caso, la escucha, Dios trata con él y no las hace, pero hay otra, hermano, que se deja cegar, hermano, por las idiosincrasias, y la emoción y Dios no tienen nada que ver. Aprende a escuchar la voz de Dios o lo pagarás caro. Cualquier persona que me esté escuchando tiene que aprender a escuchar la voz de Jehová, la voz del Señor. Entonces es momento, hermano, de nosotros volvernos a Dios. Démele like al video, por favor. Comparta esto con un amigo, suscríbete a este canal si tú no estás suscrito y comparte esto con alguien. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días y se acercan días difíciles, días adversos, donde yo le digo a usted, hermano, que ore, que busque a Dios, que se santifique, porque vienen días difíciles, vienen días fuertes, donde todo el que no esté parado en la brecha será sacudido como vara, como una hoja de árbol, como cuando el viento sacude las varas de trigo. Señores, es tiempo de volvernos a Dios, de buscar al Señor, porque estamos en los últimos tiempos. Quizá hoy no se le dio, pero Él va a buscar la manera de que sí se le dé.
Recuerde que es el presidente y no tengo nada, hermano, contra él, pero no soy político. Sé que muchos van a decir, pero tú lo profetizaste, pero tú sí, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo te dije a ti, yo no soy político, ni estoy en contra ni estoy a favor. El profeta no es político. Usted va a ver mucha gente por ahí hablando disparate que juran ser profeta y no tienen ni la fe de profeta. Hablando, hermano, de presidente a favores y otro hablando en contra. Yo no soy así. Yo hablo lo que Dios me dice. Vive Jehová que lo que Dios me diga, eso voy a decir. Vive Jehová que lo que Dios me hable, eso es lo que voy a hablar. No me congracio con nadie, ni bueno ni malo. Soy etéreo, soy parcial, soy en un punto medio. Ni soy de aquí, ni soy de allá. Soy del reino de los cielos. Y hablo el mensaje de Dios tal y como Dios me lo dio. Por eso es que se cumplen, como se acaba de cumplir esta profecía. Donald Trump parado ante el botón rojo, a punto de tomar una decisión. Le voy a dejar el link del video, se lo voy a dejar en los comentarios, donde profetizamos que este hombre, hermano, iba a hacer eso. Iba a mandar, hermano, a hacer, pero que teníamos que orar. Teníamos que orar para que esto no pase, si no iba a pasar. Oye, ¿cuál fue lo que Dios me dijo en el video? Que esto es una profecía condicionada. Si oran, no va a pasar, porque Dios va a buscar la manera. Ahora, si no oran, parece que la gente me escuchó, hermano. Y hay gente que está orando por Irán, hay gente que está orando por Donald Trump. Escucharon el video y oraron, y Dios puso a este alto militar aquí, Dan Cass, que le dijo que no, pero hay que seguir orando, porque donde usted deje de orar, señores, él va a buscar la forma de dar la orden. Él va a buscar la forma de dar la orden, y yo no quiero estar en el lugar de Irán, señores, ni tampoco de USA, porque eso va a jalar a tercera guerra, así de sencillo. Dios tenga misericordia, busquemos a Dios, revistámonos del conocimiento bíblico, santifiquémonos, porque vienen días difíciles, señores. Vienen días adversos, vienen días donde la gente, hermano, va a desear, donde la gente va a querer que la palabra de Dios esté, pero la palabra de Dios ya no va a estar. Entonces, estas son cosas que yo no me puedo quedar callado, tengo que hablarlas, porque después, hermano, ese líquido vital, si esta tragedia llegaba a pasar y yo no hablaba lo que hablé, lo que Dios me mostró, lo que profeticé que pasó, hermano, en esa Casa Blanca, Donald Trump frente al botón rojo, que si oraban Dios detenía, si no oraban iba a pasar. Si yo no alertaba, nadie iba a orar. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar, hermano? Le iban a dar el bombazo a Irán, porque Dios no iba a poner en el corazón de este hombre, Dios no iba a poner en el corazón de este hombre que le dijera que no a Trump. ¿Usted está entendiendo cómo se mueven las cosas, señores? ¿Usted está entendiendo? Un justo que ore, un solo. A veces Dios lo que quiere es una persona que le diga no lo haga, que encuentre empatía en él. Dios lo que quiere es una persona que le diga, Señor, todavía no se ha acabado la empatía, todavía no se ha acabado el hombre de buen corazón, no lo haga. Aquí estoy yo como prueba de eso. Y Dios se detiene. Dios dice, wow, por lo menos de esa simiente de este hombre, de esa simiente de esa mujer, yo puedo sacar una generación que me honre, porque todavía quedan hombres buenos, todavía quedan mujeres buenas. Entonces, por eso nunca me voy a callar. Tengo mucha persecución, mucho loquito, muchos Pokémon desbloqueados buscando sonido, hablando disparate de mí. Y yo ni siquiera le hago caso, señores. Ni mucho menos le respondo, porque no le voy a dar sonido. No le voy a dar los 3 segundos, los 15 segundos de fama que ellos andan buscando. Entonces, señores, es tiempo de entender que estamos en los últimos días, últimos tiempos. Reconocer que Cristo está a la puerta. Volvernos a Dios. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Ore por Donald Trump, ore por Irán, ore por mí, ora por tu gobierno, ora por tu país, porque se acercan días difíciles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale like al video, comparte esto con alguien. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa, Instagram Profeta Dionis de la Rosa, Facebook Dionis de la Rosa, TikTok Profeta Dionis de la Rosa. Escríbeme, ahí voy a estar orando por ti. Recuerda, si te escriben pidiéndote dinero, no soy yo, no tenemos orfanato, son cuentas falsas, repórtalas y bloquéalas. Dios te bendiga. Shalom. Ubraha. Estaba muerta, no casi muerta, muerta. El corazón se detuvo, el cuerpo en el asfalto, la lluvia cayendo sobre mí. 11 minutos. Y lo que Jesús me mostró en esos 11 minutos hará que mucha gente me llame loca, hará que el líder de mi iglesia me llame enojado otra vez, hará que mi familia me pida que pare, pero no pararé. Porque lo que vi no es algo que te guardes cuando sabes que todavía hay tiempo para que la gente actúe. Mi nombre es Ashley Collins, tengo 25 años,
he estado cuidando a ancianos durante 7 años, no soy nadie especial, no tengo un canal, no tengo un ministerio, no tengo nada que vender, tengo lo que vi, y lo que vi sucederá antes de que termine mayo, no en 10 años, no en una profecía vaga que podría significar cualquier cosa, en mayo, con fecha, con detalles. Necesito preguntarte algo antes de continuar. Si lloro durante este video, lo siento. Ya he llorado grabando esta parte 3 veces antes de poder terminar. No puedo hablar de lo que vi sin llorar. No puedo hablar de lo que Jesús me mostró sin que esas imágenes regresen con la misma fuerza que tenían cuando estuve allí. Así que, si me detengo, si me tiembla la voz, si me brotan las lágrimas, denme un segundo, porque lo que tengo que decir es demasiado importante como para dejarlo a medias. Llevo 7 años cuidando a ancianos. No aprendí esto en ninguna escuela. Aprendí haciendo, aprendí cometiendo errores. Aprendí sentada junto a la cama a las 2 de la mañana sosteniendo la mano de alguien que temía no despertar al día siguiente. He cuidado a personas que ya no recordaban sus propios nombres, pero que aún reconocían a alguien que entraba en la habitación con buenas intenciones. He cuidado a personas que ya no podían hablar, pero que apretaban mi mano de una manera que decía todo lo que había que decir. Me he quedado en la habitación de alguien que se estaba muriendo porque su familia vivía lejos y no llegaría a tiempo y no iba a dejar que esa persona se fuera sola. Hago esto porque es lo que sé hacer. Lo hago porque de verdad me importa. Y digo esto no para alabarme, sino porque es importante que entiendas quién soy antes de escuchar lo que tengo que decir. No soy alguien que busque atención. Soy una persona que dedica sus días a cuidar de gente a la que el mundo ha dejado de prestar atención y que volvió de entre los muertos tras 11 minutos de vida, con un mensaje que no elegí llevar conmigo, pero que no puedo abandonar. Era jueves por la mañana. Iba a casa de uno de mis pacientes. La carretera estaba mojada. La moto perdió el control en una curva y no tuve tiempo de hacer nada, ni un pensamiento, ni una oración. El asfalto aparecía y desaparecía y entonces ya no estaba en la carretera, no había túnel, no había luz que viniera de lejos. Esas cosas que la gente dice que pasan, no pasaron. Un segundo estaba cayendo y al siguiente estaba en otro lugar. Un lugar más real que cualquier cosa que haya tocado en esta vida. El suelo era firme, el aire era limpio de una forma que no existe aquí. Miré mis manos y eran mis manos, las mismas de siempre, pero más claras, más reales, como si hubiera vivido toda mi vida viendo todo a medias y por fin estuviera viendo de verdad. Pues sabía que mi cuerpo estaba sobre el asfalto, sabía que estaba muerto y lo que nunca podré explicar bien es que no me asustó en absoluto. Al contrario, fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí completamente bien. Él caminaba hacia mí. No intentaré describir cómo era porque no puedo. Nadie puede. Cualquiera que diga que puede, miente. Lo que sí diré es que cuando me miró, me sentí conocida de una manera que nunca antes había experimentado. No juzgada, conocida. Él lo sabía todo sobre mí, cada una de las cosas que hice, cada una de las cosas que no hice y que debería haber hecho. Cada noche lloraba sin decírselo a nadie, cada vez que rezaba sin estar segura de que alguien me escuchara. Él lo sabía todo y, sin embargo, caminaba hacia mí sin dudarlo. Dijo mi nombre, Ashley. Lo siento. Cada vez que llego a esta parte no puedo contenerme, cada vez. Porque escuchar tu nombre en su voz es algo que no se puede comparar con nada en esta vida, y saber que intentarás describirlo ante una cámara y no podrás hacerle justicia es frustrante de una manera que me rompe por dentro. Dame un segundo. Dijo mi nombre y supe que no había error, que era a mí a quien quería, y entonces dijo, volverá y tú dirás lo que yo te mostraré, no para probar nada, para darles a las personas la información que necesitan mientras aún hay tiempo, y entonces él me lo mostró. Vi Estados Unidos desde arriba, vi las ciudades, las carreteras, los ríos, y había partes de lo que veía que estaban oscuras, como si hubieran sido borradas. Antes de que él me mostrara nada, ya entendía lo que significaban esas partes oscuras. Primero vi la guerra, vi Irán, vi misiles,
vi bases en llamas, vi a jóvenes estadounidenses siendo enviados a morir al otro lado del mundo mientras su propio país se desmoronaba desde dentro. Y luego vi lo que viene después de la guerra, de lo que nadie habla, de lo que las noticias no transmitirán hasta que sea demasiado tarde. Jesús me dijo un número que no quería oír, un número que hizo temblar mi espíritu de la misma manera que mi cuerpo habría temblado si todavía estuviera en el asfalto. 3%. 3% de la humanidad sobrevivirá a lo que viene después de la guerra. No es una metáfora, no es un símbolo. Es el número que me dijo con una voz que no era ni distante ni fría. Era la voz de alguien que sufre mientras dice lo que hay que decir porque sabe lo que ese número significa en la vida real, en rostros reales, en personas reales. Regresé con una sacudida en el pecho. El paramédico lo estaba contando en voz alta. Seguía lloviendo. El asfalto estaba frío contra mi espalda y las visiones estaban ahí, todas ahí, cada fecha, cada detalle, cada nombre, todo firmemente dentro de mí, como si hubiera sido grabado intencionalmente para que no me perdiera nada. No era como un sueño que desaparece al despertar, era como un recuerdo intencionalmente colocado allí, protegido, completo, esperando a que abriera la boca y lo contara. Estoy grabando este video 2 días después de regresar. El líder de mi iglesia me llamó pidiéndome que no publicara nada. Mi familia cree que me golpeé la cabeza y que mi cerebro lo inventó todo. Lo entiendo. Si fuera otra persona quien dijera eso, pensaría lo mismo. Pero yo estuve allí, lo vi, y lo que vi no es mío para guardarlo, es tuyo. Pertenece a quien esté mirando ahora. Pertenece a quien aún tenga tiempo de hacer algo con esta información antes de que las fechas que voy a revelar se conviertan en solo una descripción de lo que ya sucedió. Perdón si lloré demasiado, lloraré más en los próximos videos. No puedo hablar de lo que vi sin revivirlo todo, pero continuaré, porque mayo se acerca y con él todo lo que vi. Antes de contarles lo que vi, necesito decirles quién soy, no porque sea importante, todo lo contrario. Necesito decirles quién soy para que entiendan por qué Dios me eligió, porque cuando escuchen mi historia comprenderán que no había nada en mí que justificara esta elección según los estándares del mundo, sin diploma, sin título, sin plataforma, sin público. Soy Ashley Collins, tengo 25 años. Crecí en una familia sencilla, sin dinero de sobra, sin vacaciones, sin nada especial. Mi padre trabajó toda su vida en una fábrica. Mi madre limpiaba casas ajenas para ayudar con los gastos. Aprendí desde pequeña que la vida no te da nada gratis y que quejarse no cambia nada, así que te levantas, trabajas y agradeces lo que tienes. Así me criaron, así vivo hasta el día de hoy. Y fue precisamente a este tipo de persona a quien Dios eligió para llevar lo que estoy a punto de contarles. No a alguien famoso, no a alguien poderoso, una chica de 25 años que se levanta temprano, cuida a los ancianos y vuelve a casa cansada todas las noches. Esa soy yo. Y esa era yo cuando Jesús me detuvo en medio de 11 minutos de agonía y me dijo lo que le iba a pasar a este país. Comencé a cuidar ancianos a los 18 años, casi por casualidad. Una vecina necesitaba a alguien que cuidara a su madre durante el día y me preguntó si me interesaba. Acepté porque necesitaba el dinero. Me quedé porque descubrí algo que no esperaba encontrar. Descubrí que esta mujer tenía más que enseñarme que nadie que hubiera conocido antes. Había vivido guerras, había perdido hijos, había enterrado a su marido y se había mantenido firme. Había atravesado décadas que yo solo conocía por los libros y había salido adelante con una fe que no era frágil, no era decorativa, era la fe de alguien que había sido verdaderamente puesta a prueba y no se había rendido. Me senté a su lado durante 2 años, escuché cada historia, sostuve cada mano temblorosa, aprendí que envejecer no es debilidad, es acumulación. Es el peso de todo lo que has vivido, llevado en un cuerpo que ya no tiene la misma fuerza que antes, pero que aún conserva el mismo corazón. Cuando murió, lloré como si hubiera perdido a alguien de mi propia familia, porque así fue. Después de ella vinieron otros, siempre venían otros, porque cuando uno cuida a alguien con verdadero respeto, sin prisa, sin hacer eso que hacen algunos de tratar a los ancianos como niños,
la noticia se corre, las familias hablan, los nombres circulan. He cuidado a hombres que construyeron empresas y que al final de sus vidas ya ni siquiera podían abrocharse las camisas. He cuidado a mujeres que criaron solas a 8 hijos y que al final lloraron de soledad porque esos 8 hijos tenían sus propias vidas y solo aparecían en Navidad si no llovía. He cuidado a veteranos que nunca hablaron de la guerra con nadie y que, de repente, a las 3 de la mañana me contaron cosas que habían guardado durante 50 años porque yo era la única persona allí que tenía tiempo para escuchar. Cada una de estas personas me dio algo. Cada una dejó algo dentro de mí. Y cuando estuve en ese lugar con Jesús y Él me preguntó por qué creía que había sido elegida, la única respuesta que pude dar fue esta, que aprendí a quedarme, que aprendí a no huir de lo difícil. Aprendí que la presencia es la forma más pura de amor que existe. He sido cristiano desde que tengo memoria. Me crié en la iglesia. Rezo todos los días, no por obligación, sino por necesidad, ya que es la única conversación del día en la que sé que estoy siendo completamente honesto porque no hay manera de mentirle a Dios y dejé de intentarlo hace mucho tiempo, pero necesito ser honesto contigo sobre algo. Lo que Jesús me mostró en esos 11 minutos contradice algunas cosas que me enseñaron en la iglesia, no contradice la Biblia. Contradice la interpretación que ciertas personas hacen de la Biblia para mantener a otros callados, obedientes y temerosos. Y cuando regresé y comencé a contar lo que vi, la primera resistencia no vino de extraños, vino de mi propia comunidad, vino del lugar donde pensé que sería mejor comprendido. Y eso dolió de una manera que todavía duele, porque cuando regresas de 11 minutos exhausto, con el corazón lleno de lo que Dios te mostró, y lo primero que escuchas es a alguien diciéndote que te calles, algo se rompe dentro de ti que tarda mucho tiempo en sanar. Pero no me hizo perder la fe, me hizo perder la ingenuidad y quizás eso era necesario. Quiero hablar de las personas mayores a las que cuido ahora. Quiero hablar de ellas porque parte de lo que Jesús me mostró tiene que ver con ellas, ¿vale? Tiene que ver con los olvidados, ¿vale? Con los invisibles, con las personas a las que el mundo arrinconó y decidió que ya no tenían nada más que aportar. Vi allá arriba, durante las visiones, lo que les sucederá a los más vulnerables cuando todo empiece a derrumbarse. Vi hospitales sin electricidad, vi residencias de ancianos sin personal porque todos se fueron intentando sobrevivir. Vi ancianos solos en habitaciones oscuras esperando a alguien que no llegó y lloré allí, lloré de verdad porque conocía esos rostros, no a esas personas en concreto, pero ese tipo de rostro, el rostro de alguien que pasó toda su vida siendo fuerte y que ahora necesita ayuda y no tiene a nadie. Conozco ese rostro, lo veo cada semana y por eso cuando Jesús me dijo que volviera y contara, no pensé primero en los jóvenes, los poderosos, los que tienen recursos, pensé en ellos, pensé en las personas a las que cuido. Pensé en quién necesitará más a alguien a su lado cuando todo esto comience. Así que esta soy yo, una chica sencilla que cuida de gente sencilla en un mundo que no les presta mucha atención a ninguno de los dos. No tengo nada que me califique para estar aquí frente a esta cámara contándoles lo que estoy a punto de contarles, excepto una cosa, yo estuve allí, lo vi y regresé. Y lo que regresé conmigo no es mío, es suyo. Pertenece a cada persona que está viendo este video ahora mismo, sea joven o viejo, sea creyente o no. No les pido que me crean ahora, les pido que escuchen, porque lo primero que voy a describir sucederá en mayo. Y cuando suceda, como lo voy a describir, con los detalles que les voy a dar, recordarán a esta chica de 25 años llorando frente a una cámara y comprenderán que esto no fue invento de nadie. Perdón por las lágrimas, hay más por venir. Pero continuaré, porque necesito continuar. Era un jueves típico, me levanto temprano todas las mañanas y ese jueves no fue diferente. Preparé café, recé, tomé mi bolso con los suministros de cuidado, los medicamentos separados en pequeños recipientes con el nombre de cada paciente, las notas del día anterior, todo organizado como he aprendido que debe estar organizado, porque cuando cuidas a alguien que depende de ti no hay lugar para la negligencia. La motocicleta de mi hermano estaba en el garaje porque mi camioneta estaba en el taller. Me dijo que estaba bien, sabía que no lo estaba,
porque mi hermano dice que todo está bien cuando quiere un favor, pero no tenía otra opción. Me puse el casco, arranqué el motor y partí. La carretera estaba mojada por la lluvia que había caído durante la noche y que aún no había cesado del todo. Seguía siendo una llovizna fina, de esas que ves y piensas que no es nada, pero que hacen que el asfalto sea traicionero de una manera que solo descubres cuando es demasiado tarde. Conduje despacio, estaba atenta, no estaba en mi teléfono, no estaba distraída. A veces las cosas suceden no por descuido, sino simplemente porque tenían que suceder. Y esa mañana tenía que suceder. La curva no era pronunciada, era una curva que había tomado cientos de veces en esa carretera, una curva que conocía de memoria, que tomaba automáticamente sin pensar. Pero el asfalto estaba mojado en un punto específico donde se había formado un charco a lo ancho de la carretera y cuando la rueda trasera de la motocicleta tocó ese charco en movimiento, la física hizo lo que hace la física y no me pidió mi opinión. La rueda derrapó. Intenté corregir la trayectoria, no hubo tiempo. La motocicleta fue en una dirección y yo en la otra, y el asfalto se abalanzó sobre mi cuerpo con una velocidad que no dejó espacio para ningún pensamiento, ninguna plegaria, ninguna palabra, ningún grito, solo el impacto. El lado izquierdo de mi cuerpo golpeó primero, el casco golpeó después, y bueno, entonces hubo un segundo, tal vez menos de un segundo, en el que todavía estaba consciente, en el que todavía estaba presente dentro de mi cuerpo sintiendo el dolor, la conmoción y el frío del asfalto mojado contra mi piel. Y entonces no hubo nada más, el cuerpo permaneció. Yo me había ido, nadie lo vio en ese momento, la carretera estaba vacía en ese tramo, la motocicleta estaba volcada en el arcén. Yo permanecí sobre el asfalto. La lluvia seguía cayendo como si nada hubiera pasado, porque para la lluvia no había pasado nada. El primer coche que pasó unos minutos después se detuvo. La mujer que conducía pidió ayuda de inmediato. Se quedó a mi lado hasta que llegó la ambulancia, me lo contó después en el hospital, sujetándome la mano aunque no me conocía. Ni siquiera sabía mi nombre, ni siquiera sabía si despertaría. Cuando llegaron los paramédicos, mi corazón ya se había detenido. Trabajaron allí mismo, sobre el asfalto. Trabajaron durante 11 minutos antes de lograr que volviera a latir. 11 minutos en los que mi cuerpo estuvo sobre el asfalto mojado de una carretera, con una mujer desconocida sujetándome la mano, y 11 minutos en los que estuve en un lugar completamente diferente, recibiendo información que cambiaría todo lo que sabía sobre lo que estaba a punto de suceder en este mundo. Necesito hablar de esos 11 minutos de este lado antes de hablar de lo que pasó del otro. Los médicos me explicaron después qué le ocurre al cerebro cuando se le priva de oxígeno durante tanto tiempo. Me hicieron pruebas, me hicieron preguntas, me pidieron que repitiera secuencias de números, que recordara palabras, que identificara objetos. Lo hice todo bien. Salí de esos 11 minutos sin ningún daño neurológico detectable, lo cual, según el médico, era estadísticamente improbable dado el tiempo sin circulación. Usó esa palabra, improbable. La escribió en el informe. Lo oí decírselo a la enfermera pensando que no le prestaba atención. Improbable. Recordé esa palabra, porque lo que recordé en esos 11 minutos también es improbable. Tampoco tiene explicación según los estándares de lo que se espera. Además, está más allá de lo que cualquier prueba puede medir. Y quizás sea precisamente por eso que sucedió así, porque Dios no necesita la aprobación de los médicos para hacer lo que hace. En el hospital, una vez que me estabilicé, llegó mi madre. Entró en la habitación y me miró fijamente durante un buen rato sin decir nada. Con esa mirada maternal que uno reconoce al instante, la mirada de alguien que casi pierde algo invaluable y aún está asimilando el hecho de que no lo perdió. Me tomó de la mano, me preguntó si tenía dolor. Le dije que no. Me preguntó si recordaba lo que había pasado. Le dije que sí, y entonces preguntó con esa voz baja que usan las madres cuando preguntan algo cuya respuesta temen escuchar: ¿viste algo? Y la miré, y ella me miró, y supe en ese momento que ya sabía la respuesta antes de preguntar.
que las madres saben estas cosas. Dije, vi. Cerró los ojos, me apretó la mano con más fuerza y nos quedamos así un rato sin decir nada más. Pasé 2 días en el hospital, 2 días mirando al techo, sintiendo las visiones dentro de mí con una claridad inquebrantable, cada detalle firme, cada fecha en su lugar, cada imagen intacta como si estuviera impresa en mi mente con tinta que no se desvanece. No dormí mucho, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, las visiones regresaban con la misma fuerza, no como pesadillas, no con miedo, sino con una urgencia que me decía que cada hora que permanecía en silencio era una hora menos para alguien que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Salí del hospital la mañana del tercer día, tomé la Biblia, me senté en mi cama en mi habitación, oré durante 1 hora y luego tomé prestada la cámara y comencé a grabar. No porque sea valiente, porque no tenía otra opción, porque cuando regresas de donde yo regresé cargando con lo que cargo, el silencio ya no es una opción. El silencio se convierte en complicidad y no seré cómplice de lo que está por venir por falta de valor para abrir la boca. Intentaré describir lo que pasó cuando mi cuerpo yacía sobre el asfalto y me fui. Lo intentaré, pero primero necesito que entiendas que cualquier cosa que diga aquí será menos de lo que realmente fue. Es como intentar meter el océano en un vaso. El vaso no puede contenerlo, las palabras no pueden contenerlo, pero usaré las que tengo porque son las que tengo y porque son mejores que el silencio. No había túnel, no había luz al final de nada. Un segundo estaba cayendo sobre el asfalto y al siguiente estaba en otro lugar, sin pasaje, sin transición. El lugar era real, más real que cualquier cosa que haya tocado, visto o sentido en 25 años de vida. El suelo bajo mis pies tenía una solidez que hacía que el asfalto pareciera papel. El aire tenía una claridad que hacía que el aire de aquí pareciera humo. Miré mis manos. Eran mis manos, las mismas manos que bañaban a los ancianos, que preparaban medicinas, que sostenían otras manos durante noches difíciles. Sabía que mi cuerpo estaba sobre el asfalto allá abajo. Y lo extraño es que saber que estaba muerto no me asustó. Me produjo una calma que nunca antes había sentido en mi vida. Él caminaba hacia mí y no voy a intentar describir cómo era porque no puedo. Y cualquiera que diga que puede miente. Es como intentar describir el sol mirándolo directamente. Lo que sí diré es que cuando me miró, me sentí vista de una manera que nunca antes me habían visto, no juzgada, vista. Él conocía cada detalle de mí, cada error, cada noche solitaria, cada oración dicha sin estar segura de que alguien escuchara y lo sabía todo y, sin embargo, caminó hacia mí sin dudarlo. Dijo mi nombre, Ashley, y mi nombre en su voz sonó como si siempre hubiera sido su palabra. Y luego dijo, lo que te voy a mostrar sucederá. No es una advertencia que se pueda ignorar, es lo que viene. Y volverás y lo contarás. No porque seas especial, Ashley, sino porque has pasado 7 años aprendiendo a estar al lado de personas que el mundo ignoró. Ahora estarás al lado de este mensaje cuando el mundo intente ignorarlo también. Y entonces él me lo mostró. Vi Estados Unidos desde arriba. Vi las ciudades, las carreteras, los ríos, todo con una claridad asombrosa. Y había partes de lo que veía que estaban oscuras, como si fragmentos del país hubieran sido borrados. Y antes de que él me mostrara nada, ya entendía qué eran esas partes oscuras. Eran lo que iba a suceder, eran los lugares donde la vida tal como existe hoy se detendría antes de finales de mayo y la oscuridad no era pequeña, no estaba aislada, era grande, estaba extendida, era el tipo de oscuridad que uno mira y comprende de inmediato que lo que está por venir no es un evento, es una secuencia, una cosa lleva a la otra y así sucesivamente hasta llegar a un punto del que no hay retorno a lo que existía antes. Me quedé allí 11 minutos de este lado del tiempo. No sé cuánto tiempo pasó allí. El tiempo allí no funciona como aquí. No había reloj, no había sensación de urgencia ni de demora. Había presencia. Estaba lo que él me mostró. Estaba el peso creciente de cada visión que se sumaba a las anteriores dentro de mí
como capas de algo que sabía que llevaría para siempre, no como una carga, sino como una responsabilidad, una carga que llevas contra tu voluntad, una responsabilidad que llevas porque entiendes que es tuya. Y cuando las visiones terminaron y él me miró por última vez, antes de que regresara, no quería irme, no quería volver al asfalto, a la lluvia, al cuerpo frío, a la vida de despertar temprano y cuidar a los ancianos y existir en un mundo que estaba a punto de cambiar de una manera que ahora sabía. Pero él no me preguntó si quería, porque no se trataba de lo que yo quería, se trataba de lo que era necesario, y lo que era necesario era que regresara y contara, y eso es lo que estoy haciendo ahora, con lágrimas, con miedo, con la absoluta certeza de alguien que estuvo allí y regresó sabiendo lo que sabe. Voy a contarte lo que vi, te lo contaré con las palabras que tengo, sin adornos, sin dramatismo, porque lo que vi ya es suficientemente dramático sin que yo tenga que añadir nada. Jesús me mostró lo que está por venir. Eventos conectados, todo parte de una secuencia que cuando entiendes el orden también entiendes que no es una coincidencia, no es una serie de cosas independientes que sucedieron al mismo tiempo. Es una cosa que lleva a otra, que lleva a otra, hasta que llega a un punto en que el mundo que existe hoy ya no existe. Empezaré con la guerra, no porque fuera lo primero que me mostró, sino porque es lo más fácil de entender, porque la guerra es algo que la gente ya conoce, ha visto en las noticias, ya ha procesado como concepto. Lo que viene después de la guerra es lo más difícil de escuchar. Pero hay que decirlo y se dirá, aunque me tiemble la voz al decirlo, aunque se me salten las lágrimas, te lo voy a contar todo, porque necesitas saberlo todo antes de que las fechas que voy a mencionar se conviertan simplemente en una descripción de lo que ya ha sucedido. La guerra comienza en mayo, no de repente, no de la nada, comienza como realmente comienzan las guerras, no con un solo disparo, sino con una serie de decisiones tomadas por personas en salas cerradas que reducen las opciones hasta que solo queda una, y esa opción es disparar. Vi una sala, vi hombres alrededor de una mesa, vi mapas en la pared, vi rostros con esa expresión que tienen los hombres cuando ya han decidido y solo están construyendo la justificación para lo que ya quieren hacer. Estados Unidos atacará a Irán. No voy a decirles que Irán es inocente, no voy a decirles que Estados Unidos está equivocado. Jesús no me mostró quién tiene razón, ¿vale? Me mostró lo que sucede. Y lo que sucede es una guerra que comienza como un ataque calculado, con ese lenguaje que los gobiernos usan para que la destrucción suene técnica y limpia y que en días se transforma en algo que ya nadie controla. Irán responde. Los aliados de Irán responden, los aliados de Estados Unidos responden, y lo que era un ataque se convierte en una guerra, y lo que era una guerra se convierte en algo que ya no tiene un nombre simple. Vi a jóvenes siendo enviados allí, vi rostros, vi manos sosteniendo fotos familiares antes de abordar, vi a madres en los aeropuertos con esa mirada que toda madre tiene cuando ve a su hijo partir a un lugar del que tal vez no regrese, una mirada que intenta ocultar porque no quiere que cargue con el peso de su miedo. Vi a estos jóvenes llegar a un país al otro lado del mundo para luchar en una guerra decidida por personas que no lucharán en ella. Y mientras estos jóvenes estaban allí, su propio país se desmoronaba, porque la guerra no solo estaba allá afuera, también estaba aquí, en los recursos que se enviaban, en el combustible que iba a los aviones militares mientras los camiones de suministro se detenían por falta de diésel, en la atención del gobierno que se centraba en mapas y estrategias militares, mientras ciudades enteras esperaban una ayuda que nunca llegó. Eso es lo que hace la guerra, lo que las películas no muestran. No es solo lo que sucede en el campo de batalla. Es lo que sucede en casa cuando un país agota sus recursos para sostener un conflicto al otro lado del mundo mientras su propia gente sufre. Y entonces Jesús me mostró el número. Este es el momento en que te necesito aquí a mi lado porque no puedo hablar de esto sin sentir de nuevo el peso de ese momento. Me mostró el número con una voz que no era fría, no era distante, era la voz de alguien que sufre para decir lo que hay que decir porque sabe lo que ese número significa en rostros reales. 3%,
de toda la humanidad. 3% sobrevivirá a lo que venga después de la guerra. Dame un segundo, lo siento. Sé que estás mirando y que esto es difícil de escuchar, pero imagina llevar esto dentro de ti desde que regresaste. Imagina despertar cada mañana sabiendo este número. Imagina mirar a la gente en la calle, a tus pacientes, a tu madre y saber este número. Eso es lo que llevo cada día desde que regresé. No es un número abstracto, tiene un rostro, tiene un nombre, tiene personas reales dentro y algunas de esas personas están viendo este video ahora mismo y por eso estoy aquí, no para asustarte, para advertirte, porque una advertencia dada a tiempo sigue siendo una advertencia. La advertencia dada posteriormente es simplemente una descripción de lo que ya ha sucedido. El 3% no significa que el 97% vaya a morir a la vez, así no funcionan las cosas. Jesús me mostró la secuencia. La guerra lo desestabiliza todo. Los sistemas que mantienen la vida moderna en funcionamiento, energía, agua, alimentos, comunicación, salud, se construyeron sobre una base de estabilidad que la guerra destruye. Y cuando esa base desaparece, los sistemas caen uno tras otro como fichas de dominó. No todos a la vez, uno por semana, uno por mes. Cada caída hace que la siguiente sea más inevitable y las personas que sobreviven no son necesariamente las más fuertes, ni las más ricas, ni las mejor preparadas, en los términos en que normalmente se entiende la preparación. Jesús me mostró quiénes sobreviven. Los que sobreviven son los que tienen comunidad, los que no intentaron pasar por esto solos, los que entendieron de antemano que la única moneda que importa cuando todo lo demás pierde valor es la confianza entre personas que se preocupan las unas por las otras, no el oro, no las armas, no los búnkeres, comunidad, personas que se conocen, personas que se ayudan mutuamente, personas que decidieron antes del desastre que no dejarían a nadie atrás. Y vi a los ancianos. Necesito hablar de los ancianos porque me es imposible no hablar de ellos. Vi lo que les sucede a los más vulnerables cuando los sistemas colapsan. Vi residencias de ancianos sin personal, porque la gente se fue para intentar sobrevivir. Vi ancianos solos en habitaciones oscuras esperando a alguien que no llegó. Vi personas que habían dedicado toda su vida a ser fuertes, a criar hijos, a formar familias, a trabajar, a contribuir y que ahora necesitaban ayuda y no había nadie. Y lloré allí como llora un espíritu, porque conocía esos rostros. Y entonces Jesús me mostró algo diferente en medio de todo eso. Me mostró pequeños lugares, comunidades sencillas, grupos de personas que habían decidido de antemano cuidarse mutuamente, y en esos lugares los ancianos no estaban solos, estaban rodeados, estaban protegidos, eran cuidados por personas que habían elegido quedarse, y Jesús miró esos lugares con una mirada que no podré describir completamente. Era la mirada de alguien que ve exactamente lo que espera ver, de alguien que siempre supo que era capaz de ello. No sorpresa, reconocimiento. Necesito hablar de la Iglesia, no porque quiera crear confusión, no porque quiera atacar a nadie, sino porque lo que Jesús me mostró sobre la Iglesia estadounidense fue una de las cosas más difíciles de recuperar, más difícil que la guerra, más difícil que los números, porque la guerra la libran los enemigos y uno espera eso de los enemigos. Lo que sucede dentro de la Iglesia lo hacen personas que deberían ser familia. Vi a la Iglesia estadounidense dividida, no dividida como lo está ahora, verdaderamente dividida, dividida por una decisión que habrá que tomar cuando las cosas empiecen a desmoronarse. Una decisión que al principio parecerá insignificante, pero que será todo menos insignificante. Y vi a líderes que esperaba que estuvieran del lado correcto eligiendo el lado equivocado, no por malicia, por miedo. Y quizás eso sea peor que la malicia, porque uno reconoce la malicia y se aleja. El miedo usa el lenguaje de la prudencia y uno solo se da cuenta de lo que pasó cuando es demasiado tarde. Mi líder religioso me llamó 2 días después de publicar el primer video. Me dijo que estaba traumatizada, que las experiencias cercanas a la muerte causan alucinaciones vívidas que parecen reales, que necesitaba descansar y terapia antes de hablar públicamente sobre cualquier cosa. Lo dijo con una voz tranquila y cariñosa que reconocí. Es la voz que la gente usa cuando quiere que te calles, pero no quiere que parezca que te están mandando callar.
y lo escuché todo. Lo dejé terminar y entonces dije, sé lo que vi. Se quedó en silencio un momento y luego dijo que si publicaba más vídeos ya no podría apoyarme dentro de la comunidad. Y dije, está bien, porque he aprendido de las personas mayores a las que cuido que hay momentos en la vida en los que tienes que elegir entre la aprobación de los demás y tu propia conciencia. Y aquellos que llegan al final de sus vidas habiendo elegido siempre la aprobación cargan con un peso que no desaparece con el tiempo. Lo que Jesús me mostró sobre la Iglesia no tenía que ver con las denominaciones. Se trataba de una elección mucho más sencilla y a la vez mucho más difícil que cualquier debate teológico. Se trataba de quién apoyará a los vulnerables cuando apoyarlos les cueste algo. Vi iglesias grandes, con estructura, con recursos, con un liderazgo organizado, haciendo tratos para asegurar su propia supervivencia institucional a cambio de silencio sobre ciertos asuntos. Vi líderes firmando documentos que no debían haber firmado. Vi congregaciones a las que se les aconsejaba confiar en el sistema cuando el sistema era precisamente el problema. Y vi gente buena dentro de esas iglesias, gente que amaba verdaderamente a Dios, aceptando esa guía porque confiaban en sus líderes y porque la situación era desesperada y cualquier solución parecía mejor que el caos. Ese es el peligro del miedo. Hace que las decisiones equivocadas parezcan razonables, pero también vi algo más. Vi pequeñas comunidades, grupos que se reunían en casas, en garajes, en salones de escuela, en grupos que no tenían estructuras elaboradas, un liderazgo poderoso ni recursos significativos, pero tenían algo que las grandes iglesias habían sacrificado por estabilidad institucional: confianza. Tenían ese tipo de relación entre personas que solo se construye cuando uno decide de verdad que la otra persona importa, que no la abandonarás cuando las cosas se pongan difíciles, que compartirás lo que tienes, incluso cuando es poco. Vi a estos grupos cuidando de sus ancianos cuando los sistemas fallaban. Vi a estas personas abriendo sus hogares, vi cómo se dividía la comida en porciones más pequeñas para que más gente pudiera comer. Vi el tipo de amor que la Biblia describe no como un sentimiento, sino como una acción, como una elección que se hace cada día, incluso cuando es inconveniente. Y Jesús miró a estos grupos y dijo, estos son míos. No porque hubieran elegido lo correcto, sino porque ya eran míos y por eso eligieron lo correcto. Quiero dirigirme directamente a quienes nos ven y asisten a la iglesia. No les digo que abandonen su iglesia, no digo que su líder sea malo, les digo que presten atención, que observen qué sucede cuando las decisiones se vuelven difíciles, ¿vale? Que noten si el liderazgo de su comunidad guía a las personas hacia la unión o hacia la dependencia de estructuras externas. Que noten si los vulnerables, los ancianos, los enfermos, los que carecen de recursos están siendo incluidos en los planes o están siendo olvidados en la prisa por sobrevivir. Porque lo que vi allá arriba fue muy claro al respecto. La comunidad que sobrevive no es la que tiene más recursos, es la que tuvo el mayor compromiso con las personas más débiles dentro de ella, es la que decidió de antemano que nadie se quedaría atrás. Esta decisión no se puede tomar en medio del caos. Debe tomarse ahora, mientras aún hay tiempo, mientras la elección todavía es una elección y no una reacción desesperada a una situación que ya ha llegado a un punto sin retorno. Mi líder no es mi enemigo. Quiero dejar eso claro. Es un hombre que tiene miedo, como todos, y que intenta proteger lo que ha construido de la mejor manera que sabe. Lo entiendo. Pero entender no significa estar de acuerdo. Y estar en desacuerdo no significa odiar. He aprendido de los ancianos a quienes aprecio que las relaciones más honestas son las que sobreviven al desacuerdo, que se puede estar profundamente en desacuerdo con alguien y aún así respetarlo. Sigo orando por él, sigo orando por mi comunidad, sigo orando por cada líder de cada iglesia estadounidense que tendrá que tomar una decisión difícil en los próximos meses y que necesitará una claridad que solo proviene de Dios y no de ningún cálculo institucional, porque lo que está por venir requerirá honestidad de cada persona sobre lo que realmente cree y lo que realmente está dispuesto a hacer por ello.
Y esa honestidad es algo que no se encuentra en la hora del desastre si no se ha practicado antes. Se practica ahora en la vida cotidiana, en cada pequeña decisión de quedarse o irse. Hemos llegado al último punto y este es el más importante, no porque los demás no fueran importantes, lo eran, sino porque todo lo que he dicho hasta ahora solo tiene valor si produce algún resultado. Si lo hubieras escuchado todo y te hubieras quedado ahí parado, esperando a ver qué pasaba, entonces habría hablado en vano. Y no hablé en vano. No volví de entre los muertos, no cargué con todo esto, no me enfrenté a mi líder, no decepcioné a mi familia, no lloré delante de esta cámara más veces de las que puedo contar para que puedas cerrar el vídeo y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Así que ahora te voy a contar lo que Jesús me dijo que hicieron de forma diferente quienes sobrevivieron. No fue complicado, no requirió dinero que no tiene, no requirió conocimientos que no posee, requirió una decisión, una sola decisión tomada antes de que llegara el caos, la decisión de no afrontar lo que viene solo. Esa es la decisión. Todo lo demás viene después. Quienes tomaron esa decisión de antemano sobrevivieron. Quienes esperaron a actuar en medio del desastre descubrieron que en medio del desastre las decisiones ya no les pertenecen. Comunidad. Esa palabra apareció más veces en las visiones que cualquier otra cosa, más que preparación, más que recursos, más que cualquier estrategia de supervivencia que hayan leído. Comunidad, no seguidores, no una audiencia, no conexiones en línea, personas reales que conocen tu nombre, que viven cerca de ti, que sabrán que estás en problemas sin que tengas que escribirles porque se darán cuenta cuando no aparezcas. Este tipo de comunidad no se construye en días, no se construye en semanas, se construye en meses de pequeñas y constantes decisiones de estar presente, de contribuir, de ser digno de confianza antes de que necesiten que confíen en ti. Y lo que me preocupa, lo que me ha quitado el sueño desde que regresé, es que el tiempo para construir esto se está agotando. No se acabó, todavía hay tiempo, pero no es ilimitado. Y cada semana que pasa sin que se tome esa decisión es una semana menos de construcción antes de que lo que vi empiece a suceder. Quiero dirigirme especialmente a quienes cuidan de alguien, a quienes tienen un padre anciano en casa, a quienes tienen una madre que vive sola, a quienes cuidan de un familiar que no puede valerse por sí mismo. Lo que vi en las reflexiones sobre los más vulnerables me persigue cada día. Vi lo que sucede cuando los sistemas de apoyo fallan y no hay nadie presente para llenar el vacío que dejan. Si tienes a alguien así en tu vida, lo más importante que puedes hacer ahora, antes que nada, antes de almacenar alimentos, antes de cualquier preparación material, es asegurarte de que esta persona no esté sola, que haya gente a su alrededor que se preocupe y que sepa lo que necesita, que la red humana que la rodea sea lo suficientemente fuerte como para funcionar cuando la red institucional ya no funcione. Esto no cuesta dinero, cuesta atención, cuesta tiempo, cuesta la decisión de que esta persona te importa lo suficiente como para reorganizar tus prioridades ahora. En cuanto a la preparación material, seré directo porque Jesús fue directo conmigo. Agua, comida, medicina. No digo que construyas un búnker, no digo que gastes dinero que no tienes. Digo que pienses honestamente cuántos días podrías mantener a tu familia y a quienes te rodean si las tiendas cerraran y los sistemas de distribución se detuvieran. Si la respuesta es menos de 30 días, ponte manos a la obra, no todo a la vez, poco a poco, una semana a la vez, un artículo a la vez, sin pánico, sin gastar más de lo que puedes permitirte, pero con constancia, con intención, con la conciencia de que prepararse no es falta de fe, prepararse es responsabilidad. Noé no esperó a que empezara a llover para construir el arca, la construyó de antemano, fue ridiculizado de antemano. Y cuando llegó la lluvia, el arca estaba lista, no porque Noé dudara de Dios, sino porque Noé obedeció a Dios cuando la obediencia aún tenía un precio. Quiero hablarle a las personas mayores una última vez. Si están viendo este video y tienen más de 60, 70 u 80 años, quiero que sepan que lo que vi allí arriba no los mostró como víctimas. Los mostró como personas que poseen algo que los jóvenes necesitarán desesperadamente cuando todo empiece a cambiar.
tienen experiencia en afrontar situaciones difíciles, recuerdan cómo vivía la gente antes, dependiendo de sistemas que ahora están fallando. Saben cosas que no se encuentran en ninguna aplicación, en ningún sitio web, en ningún video. Saben cómo conservar alimentos, saben cómo curarse sin un hospital, ¿vale? Saben cómo construir una comunidad desde cero porque vivieron en una época en la que la comunidad no era opcional. Ese conocimiento es un tesoro y lo que vi en las visiones fue ese tesoro siendo compartido, siendo transmitido, marcando la diferencia entre los grupos que sobrevivieron y los que no. No son una carga, son un recurso y las personas que lo rodean necesitan entenderlo antes de que sea demasiado tarde para escuchar lo que tienen que enseñar. He terminado. He dicho todo lo que tenía que decir. Lo dije con las lágrimas que me brotaron, con la voz temblorosa y con las pausas que necesitaba para respirar. Lo dije porque no tenía otra opción, porque volver de 11 minutos de estar muerta, cargando con lo que cargo y permanecer en silencio sería deshonesto con Dios, con las visiones, con cada persona que está viendo esto ahora y que aún tiene tiempo de hacer algo con lo que escuchó. No sé qué pasará con este video. No sé si llegará a 1000 personas o a 1 millón. No sé si me llamarán loca, mentirosa, traumatizada. Ya me han llamado todo eso y sigo aquí. Lo que sí sé es que cuando lleguen las fechas que mencioné y los eventos sucedan como los describí, alguien recordará a esta chica de 25 años llorando frente a una cámara y deseará haber actuado antes. Solo pido una cosa, una sola cosa. Si algo dentro de ti se movió mientras escuchaba, no te lo guardes. Envíalo a una sola persona, solo a una, porque a veces es un video enviado por alguien que se preocupó lo que despierta un corazón dormido. Se acerca mayo y aún hay tiempo suficiente para quienes decidan usarlo. Esto, amado, ha sido advertido muchas veces en distintos videos. Dios ha hablado de eso. Y siempre lo hemos traído a este canal, porque aquí subimos lo que Dios habla y lo que Dios revela. Ahora, que la iglesia no esté poniendo atención a lo que se le dice es distinto. Por eso le pedimos, mis amados, que siempre estén atentos a los videos, que comenten y que le den like para que el mensaje llegue más lejos a más personas. Cuando le decimos Dios está hablando, es porque Dios está hablando fuertemente. Así que suscríbase, comparta, comente y bendiciones.